Efesios capítulo 2, eh, algunas partes de Efesios capítulo 2. Efesios 2 del 1 al 10, pero ahí van a estar los versículos puestos en la pantalla, porque la carta a los Efesios, que nosotros como ministerio lo estudiamos bastante en profundidad hace un par de años atrás, es la carta que el apóstol Pablo le da a los hermanos de la iglesia para que ellos puedan entender cómo es que Dios opera y ha operado a lo largo de la vida y aprender cómo es que Dios actúa en nosotros, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y en el capítulo 2, Pablo, como dice allí, del versículo 1 al 10, el apóstol Pablo nos ofrece una visión de dos momentos de nuestra vida, lo que éramos y lo que somos, el ayer y el hoy. Y después nos explica, en el versículo 5 en adelante, cómo la gracia de Dios ha actuado en nosotros. Entonces, lo que éramos, lo que somos y cómo la gracia del Señor se derramó a causa nuestra. La palabra gracia, que a veces nosotros tenemos como un significado un poco extraño, porque según la cultura que nosotros tenemos, algo gracia es gracioso, algo divertido o, o agradecido. Pero la palabra gracia viene del griego, una palabra que es cariz o chariz, como le dicen algunos, que significa regalo gratuito, el regalo de Dios. Entonces, cuando vemos la gracia de Dios, vemos como Dios nos regala de su amor, como Dios nos regala sus bendiciones, Dios nos regala sus propósitos, Dios nos regala cosas que no teníamos. Entonces, el ayer, el hoy y el regalo que hemos recibido de parte del Señor. Esos son los tres elementos que nos menciona Efesios capítulo 2. Vamos a ver primero, está ahí con una franja roja, lo que era la vida ayer o antes de conocer al Señor. Dice que antes de conocer al Señor nosotros vivíamos bajo un estandarte, una bandera, vivíamos bajo una visión que era la de Satanás. Voy a detenerme un segundo para explicar unas cosas. Hay creyentes que no creen en el diablo. Hay creyentes que no creen en Satanás. Y cuando digo que hay creyentes, estoy refiriéndome que en la universidad yo tuve que hacer un estudio y resulta que este estudio decía que el 56% de los pastores de Estados Unidos no creen en la existencia del diablo, no creen que Satanás existe. El 56%, más de la mitad de los pastores. Cuando la existencia de Satanás es bíblica, absolutamente bíblica, está en la Biblia, se explica en la Biblia. Satanás es un nombre, y la palabra o nombre Satanás significa el adversario de Dios. Eso significa el adversario de Dios, el que lucha contra Dios, el que siempre se opone a Dios, el que se rebela contra Dios y esas cosas. También se le llama el diablo. La palabra diablo significa mentiroso, pero también significa uno que levanta calumnia, un mentiroso o un calumniador. Eso es el diablo. Bueno, vamos a vivir cómo es vivir bajo los estándares, las reglas, las normas de este enemigo de Dios, que al mismo tiempo es un mentiroso, es uno que quiere hacernos daño. En Efesios capítulo 2 dice el primer versículo y el segundo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. No sabíamos que estábamos muertos. Íbamos a fiestas, lo pasábamos bombas, salíamos para donde queríamos, nos reíamos, hacíamos chistes y no nos habíamos dado cuenta que estábamos muertos. Porque la palabra muerto significa separado y estábamos separados de Dios. Y como estábamos separados de Dios, estábamos muertos. Pero como Satanás es mentiroso, es falso y enemigo de Dios, nos hacía creer que estábamos súper bien. Ponía en nuestra mente que lo estábamos haciendo maravilloso. Cuando en verdad, con cada cosa que hacíamos, nos apartábamos más de Dios, más lejos de Dios. Estábamos cada vez más distantes de la gracia, del poder, del amor que Dios quería darnos. De tal manera que antes de conocer a Cristo, nosotros sin darnos cuenta estábamos muertos, creyendo que estábamos vivos, porque estábamos separados de Dios. Y como estábamos separados de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que
vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne. Aquí también hay que dar una explicación, porque cada palabra tiene su término. La carne no significa un kilo de posta o un kilo de asado, no está refiriendo a esa carne. Se refiere a la carnalidad. Y la carnalidad es un concepto que significa que cuando una persona es carnal o vive la carnalidad, vive siempre tratando de darle gusto a sus propios deseos. Quiere pasarlo bien, darse gustito, darse gustito. Entonces, siguiendo los deseos que nos daban gusto, las cosas que nos agradaban, que nos parecían bien, con las cosas que nos divertíamos, andábamos detrás de cosas que nos hicieran sentir que lo estábamos pasando chancho, digamos, en términos Sí. bastante coloquiales, ¿ah? Que lo estábamos pasando maravillosamente bien. Y nosotros, por lo tanto, estábamos seguros, absolutamente seguros, de que teníamos una buena vida, excepto cuando pasábamos una crisis, porque la crisis no sabíamos dónde ir, no sabíamos a quién pedirle ayuda, y muchas veces en medio de las crisis nos estaba la depresión, la angustia, la soledad, una sensación de abandono. Entonces nuevamente buscábamos algo que nos alegrara para llenar el corazón y nos metíamos otra vez en otra cosa y nos alegraba hasta que eso otra vez fallaba y fallaba una, fallaba dos. Confiábamos en amigos que finalmente los amigos nos daban vuelta a la espalda. Confiábamos en algunos negocios que pudiéramos hacer o algunas sociedades y terminaban estafándonos. Buscábamos algunas relaciones emocionales, sentimentales y finalmente quedábamos botados. Era lo que hacíamos, porque lo natural del hombre sin Cristo es tratar de seguir los deseos que le den alegría, que lo hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque está muerto, porque no se da cuenta que está lejos de Dios. Y como no está lejos de Dios, no sabe cómo vivir, excepto tratando de pasarlo bien. Si ustedes miran el cuadrito que está al lado, hay una cruz. Hay un antes, la cruz y un después. Y en el antes, el dibujo que aparece allí, un hombre cargando un saco sumamente pesado sobre su vida. Eso era el antes, antes de la cruz. Este a lo mejor lo pasa, está diciendo, ¡ay, qué bueno! Todas las cosas que tengo, todas las cosas que adquirí, pero para él era un peso. Como para muchos, por ejemplo, drogarse era un escape, porque lo pasaban bien, con un pito de marihuana, con una pepa, con una droga, con lo que sea, lo pasaba bien. Pero una vez que se va eso, viene la angustia. Ya andan angustiados, ya andan depresivos, ya andan tristes, porque buscan cómo satisfacer algo que le haga sentir bien en algún momento. Pero la raíz, el problema de fondo, es que está lejos de Dios. Y como está lejos de Dios, está muerto en delitos y pecados. Y Dios es Dios de vida. Pero si nosotros estamos en la muerte, no podemos tener comunión con la vida. La muerte no tiene comunión con la vida. La muerte nos aparta de la vida. La muerte nos separa de la vida. Por lo tanto, aunque uno puede ver, por ejemplo, uno ve humoristas, chistólogos, ve gente que se ríe, se ríe, se ríe cuando le hace una entrevista más en profundidad, tienen unos dramas, tienen unas crisis terribles en su vida, porque para la tele, para el trabajo se ríen, pero por dentro están muertos en delitos y pecados y siguen los deseos de su carne. Entonces, pasó algo, y ese algo que nos pasó es que en un momento nos encontramos con el Señor. Y cuando nos encontramos con la cruz de Cristo, con el Señor de la cruz, nos dimos cuenta que estábamos muertos en delito y pecado, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, como dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, 1800 y fines de 1800 en Inglaterra, se dice que el mejor predicador que existió en la historia, Charles Spurgeon, y él decía, todo hombre y toda mujer tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío que tiene en su corazón solo tiene la forma de Cristo y nada más lo puede llenar si no es Cristo. Pero nosotros tratamos de llenarlo con otras cosas. Lo llenamos con amistad, con deporte, con música, con salidas, con turismo, con, no sé, con negocio, con plata, con comprarnos cosas.
etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta en un momento porque el Espíritu Santo vino a nosotros y nos empezó a convencer que estábamos mal. Y el Espíritu Santo nos hizo notar que estábamos mal. Dice en Juan 16 que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Es decir, el Espíritu Santo vino a hablarnos a nuestro corazón, nos habló a través de un amigo, de un programa de televisión, de una canción, de un momento de soledad, y nos hizo sentir tres cosas. Primero, pucha que estoy mal, porque la Biblia dice que nos convenció de tres cosas. Nos convenció de que estábamos en pecado, y por lo tanto que la palabra pecado significa error, falla. Nos hizo dado cuenta que hemos fallado tantas veces. Sin ser malo, no quiero ser malo de ninguna manera, pero se imagina si tuviera que usted, porque yo lo imaginé para mí, si tuviera que llevar en un cuaderno el registro de todas las veces que me he equivocado en la vida, ¿No? ¿cuántas paginitas tendría ese cuadernito? Parecería enciclopedia. Parecería cualquier cosa largo, tremendamente grande. Entonces, él dice que convencerá al mundo de pecado, nos hace ver que nos equivocamos. La segunda cosa dice que nos hará ver de justicia, que nosotros nos equivocamos, pero hay un Dios justo, a un Dios justo. Y nosotros que nos equivocamos tanto, no podemos ponernos al lado del Dios que es perfecto. Y por lo tanto estamos separados de él. Y finalmente dice, y de juicio. Y que un día el Señor vendrá a juzgarnos a todos los seres humanos. ¿Y qué respuesta le vamos a dar? ¿Qué respuesta le voy a tener? Si el Señor me viene a decir, a ver, ¿cómo ha estado tu vida? Y le digo, bueno, Señor, estuve muerto en pecado y viví los deseos de la carne. ¿Y cuántas cosas tuviste? Tantas. Estamos muertos, estamos mal. O sea, nos hace ver que estamos en pecado, que un día vamos a tener que enfrentarnos con Dios y un día tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ¿qué hago ahora? Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Efesios 2:5, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos encontramos con la gracia, con el regalo inmerecido del perdón. Para eso tenemos que arrepentirnos. Por eso cuando nos damos cuenta que estamos en pecado y que estamos viviendo mal, nos arrepentimos, pedimos perdón y viene la gracia de Dios, la gracia que nos perdona. Y ahora empezamos a vivir en un nuevo estándar. Ya no el estándar de Satanás, sino el estándar de Dios. Y el texto bíblico lo voy a leer mejor para tener completa el texto bíblico. Dice, dice así, versículo 5, versículo 4 primero, 5 y después el 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Ahí está. Estando muertos en pecado, nos dio vida por medio de Cristo, por su gracia, por su bendición. Y dice, y juntamente con Él. Y aquí, por favor, hermanos, hermanas, este texto ustedes no lo pueden olvidar el resto de su vida, aunque no se lo aprendan de memoria, en la enseñanza de este texto. Lo que este texto quiere decirnos. Mire, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, desde el mismo momento en que nosotros nos dimos cuenta que estábamos mal y venimos a Cristo y el Señor nos perdona y derrama su gracia sobre nosotros, en ese instante, es instantáneo, es así, ya, nos sentó al lado suyo en el cielo, nos puso al lado suyo en el cielo, y no solo eso, dice que nos resucitó, nos hizo nacer de nuevo, nos resucitó, y ahora que nos hizo nacer de nuevo, nos sentó al lado suyo. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón y Él nos perdona, en ese momento inmediatamente ya tenemos un lugar en el cielo al lado del Señor para siempre.
Y aunque tengamos que morir físicamente, nunca moriremos espiritualmente. Estaremos siempre vivos, resucitaremos en Él. Seremos, dice ahí Efesios 2, del 4 al 6, exaltados con Cristo. Este mismo que estaba muerto en delito y pecado, recibió a Cristo y al segundo, ahora está con la promesa del cielo, de estar al lado de Dios, exaltado, puesto en alto con Cristo. Esa es la gracia, que no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos. ¿Qué pudiésemos hacer nosotros para ganarnos el cielo? No hay nada. Todo es gracia, todo es regalo inmerecido, todo es el regalo que ninguno se compró. Lo único que hicimos fue creer, decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego por completo, y Dios tomó ese momento y dijo, ya, de aquí en adelante, este es hijo mío, de aquí en adelante este es salvo, tiene lugar en el cielo. Y el versículo 7 dice, ¿a dónde está el 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, lo que Dios está haciendo con nosotros ahora, los siglos venideros, después del siglo primero, que es cuando se escribe el texto bíblico, demostremos en nuestro cuerpo, con nuestra forma de ser, la grandeza de Dios. Y ahí es donde uno dice, wow, tremenda pega que nos dio el Señor. Somos salvos por gracia, pero no somos salvos a quedarnos sentados en la casa, mirando tele, saliendo con los amigos, no, es para dar testimonio de la grandeza de Dios. O sea, Él como que nos dijera, mire, vamos a hacer un pasando y pasando, yo te salvo, te perdono, te restauro, te doy vida nueva, pero tú ahora tienes que dar testimonio. Es como que el Señor hiciera ese trato con nosotros. Yo te doy todo, todo, todo esto, te doy el cielo, te regalo la eternidad, te voy a tener al lado mío, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que dar testimonio. Tú tienes que decirle a otro lo que yo he hecho. ¿Sabes para qué? Para que otros también puedan tener camino de entrada a la presencia del Padre. Y esto es lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que nos ofrece Dios en todo esto? Oye, esta es la parte más preciosa para mí de la Biblia. Yo la he predicado y enseñado no sé cuántas veces, pero para mí es maravilloso. Porque mire, por favor, escuche bien, versículo del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo, o sea, es un regalo de Dios, por medio de la fe, no por obras. Y esto no de vosotros, pues es de don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque se imagina si fuera por obra, uno dice, ah, no, yo merezco más cielo porque yo di eh, 500 millones de ofrenda. Y tú diste cuánto, no, yo di 1.000 pesos nomás. Ah, no, yo merezco más, yo soy mejor. Y como Dios no quiere eso, dice que no es por obras. No es por obras. Más aún, dice que en un momento llegaron los fariseos a dar ofrenda al templo. Y el ofrendero del templo estaba en la parte de abajo, era metálico. Entonces cuando echaban las monedas sonaba ¡ca! Como un sonajero. Y ellos echaban hartas monedas para que la gente mirara y dijera, ¡ay, que son buenos estos fariseos! Le echan harta plata. Ya había una viejita que tenía una moneda blanca. Y una moneda blanca es equivalente a la moneda de peso que nosotros teníamos, que ya ni existe, ya, o no valen. Y ella echó todo lo que tenía que tener la moneda de peso. Dios dice, Jesús dice, ella ofrendó más que todos. Oiga, humanamente, no, no es así. Los fariseos dieron mucho, pero ella dio más que todo, dice, porque dio todo lo que tenía. Los otros mejor dijeron, oye, sí, me está sobrando esta cantidad de plata, lo voy a echar en la ofrenda para que vean que soy bueno para la ofrenda. Y la mujer dio todo lo que tenía. ¿Qué pasó después? Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí está lo más maravilloso de este texto, que Sandra ya lo conoce porque yo lo he predicado y ella ha estado allí. Dice, somos hechura suya. La palabra hechura es la palabra griega poema. Y la palabra griega poema es la que se traduce por poema. Y lo que Dios hizo con los muertos en delito y pecado nos transformó en un poema. Dice allí, pues ahora somos hechura suya, somos poemas suyos, somos un poema. Lo que Dios hizo, tomarnos cadáveres muertos espiritualmente, venimos a Cristo y Dios nos transforma en un poema.
Y luego dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso que dice, para buenas obras, la palabra griega es poiesia, que significa poesía. Miren lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos tomó, muerto en pecado, nos dio vida y ahora hace con nosotros un poema para mostrarle al mundo una poesía. Y nosotros somos el poema y la poesía que Dios quiere mostrarle al mundo. Yo no sé si logro explicar suficientemente esto, pero mire la grandeza. Éramos cadáveres, ahora somos poesía. Estábamos muertos en delito y pecado, ahora somos un poema. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es la transformación, eso es la conversión. Nos cambió totalmente, nos sacó de un giro, nos metió en otro. Antes vivíamos bajo los estándares del diablo, creyendo que lo pasábamos súper bien, pero estábamos muertos. Ahora vivimos bajo los estándares del Señor, hijos de Dios, exaltados, disfrutando de la gracia del Señor. Y Dios nos ofrece ahora un estilo de vida en que podamos ser poemas y poesía, para que el mundo nos pueda entender. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Qué les parece eso? Porque a mí, a lo menos, la primera vez que escuché esto, me emocionó tremendamente, porque Alta reflexión. somos un poema y una poesía en construcción. Todavía no tenemos muy buenas rimas, todavía están ajustándose las rimas. Somos un poema con falta de ortografía, ahí está arreglando la ortografía, pero Dios ya decretó que nosotros seamos poema y poesía, y Dios lo está haciendo, Dios lo está construyendo. Así que cuando le venga ese pensamiento depresivo, angustioso, ese pensamiento de que usted no vale nada, que usted no sirve para nada, que mal lo que se equivoca, el Señor le dice, usted es mi poema, usted es mi poesía, no se me venga a echar para atrás, no se me venga a ir de espalda. Usted es el poema, la poesía que yo estoy construyendo. Era muerto, era un cadáver medio putrefacto. Yo lo cambié, le di vida y no solo vida, lo transformé en una obra de arte. Lo transformé en una obra de arte. Es lo que Dios hace con nosotros. Oye, es para decir gloria a Dios 50 millones de veces seguido lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a pasar a lo siguiente. A ver si me aguanta esto. Viviendo bajo el estándar de Satanás. ¿Qué significa esto? Estamos muertos en nuestros pecados. El apóstol Pablo plantea una secuencia. Ahí está en rojo el primer cuadro. Estábamos muertos en pecado. Segundo, en verde, nos dio vida con Cristo. Dios nos dio vida con Cristo. El azul, somos salvos por gracia. Esa es la conversión. La conversión es el cambio de muerto, no solo vivo, sino ahora con gracia. ¿Qué significaba que estábamos muertos en pecado? Ahí hay cuatro cosas que yo tengo anotado en esta hojita. Primero, ahí está, el pecado era nuestro estilo de vida. Era la manera en que vivíamos. Todos. Gente buena, gente mala, gente que hace daño y gente que ayuda. Si no tenemos a Cristo, vivimos un estilo de vida que es el pecado, que es el error, que es la falla. Segundo, seguíamos las costumbres del mundo, las modas del mundo. Y las modas, por ahí dice que la moda no incomoda, yo creo que incomoda a Dios. Incomoda también al creyente. Hay modas y modas. Seguíamos las costumbres del mundo. En tercer lugar, estábamos bajo dominio. Estábamos dominados por el príncipe de este mundo. La Biblia dice que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, él gobernaba. Mire el sistema mundanal en el que nosotros vivimos. Todo el sistema mundanal en el que nosotros vivimos está gobernado por el diablo. Vea lo siguiente, las coimas. El, el que en los tribunales se ayuda más al que tiene plata que al que tiene menos. El, el que, el que no tiene contacto, los chiquillos tienen que ir a hacer el servicio militar, pero el que tiene todos los contactos se saca todo el servicio militar.
El que tiene plata va a cárcel especial. El que no tiene plata va a la cárcel común. Eh, los que tienen dinero o los que tienen recursos o buenos contactos van a colegios particulares. El que no, tiene que ir a la tómbola para ver dónde lo mandan. Vivimos un sistema dominado por la injusticia. Dominado por la injusticia. Si usted tiene plata y usted puede operarse en la clínica de los Andes o la clínica alemana o la clínica de Santa María o qué sé yo, tiene plata suficiente para pagar el contado, usted no tiene que hacer lista de espera. Lo que usted tiene que esperar que pasen los días para que le manden al quirófano. Pero si usted no tiene plata, va a pasar un año, dos, tres, cuatro, cinco o más años y no podrá hacerlo, porque vivimos bajo la injusticia del príncipe de este mundo. Y nosotros, viviendo bajo ese dominio, éramos hijos de desobediencia. O sea, nuestro padre era el desobediente y nosotros vivíamos como hijos de desobediencia. Recuerde que Satanás es el desobediente. Y ahora nosotros vivimos bajo los criterios del hijo del desobediente y somos hijos de desobediencia. Esto significa que antes de conocer a Cristo vivíamos dominados por dos fuerzas. Primero, por el ambiente que nos rodeaba, que nos decía esto es lo bueno, pásalo bien. Tengo un profesor en el colegio que es uno de los profesores de educación cristiana, muy bueno, pero era drogadicto. Él fue drogadicto. De familia cristiana, familia súper consagrada, súper. Pero un compañero del colegio le dijo, oye, ¿querís tomar de esto? Le dice, no, no, eso es malo. ¿Sabéis que dicen que es malo simplemente porque esta cuestión nos hace más inteligente? Podemos hacer. No, no, no. Le probó, se hizo drogadicto. Por una pura prueba, se hizo drogadicto. A veces el ambiente que rodea a los chiquillos, un ambiente tan terrible. Yo veo a los muchachos en el colegio. Ellos en el colegio la pasan bien, pero en sus barrios ellos viven casi todo, más o menos el 90% de nuestros alumnos son de tomas. Viven en las tomas. Y yo, tal vez más del 90% de nuestros estudiantes son de tomas. Del promedio tenemos más o menos un 70% o algo menos que son de, de pobreza extrema o de pobreza de alto nivel. Y debemos tener un 25 o 30% que son pobreza extrema, absolutamente extrema. Hay un papá que la mujer lo abandonó y lo dejó con los dos niños. Y el hombre es minusválido, tiene problemas de comprensión mental. No decir que es loco, cosas que le cuesta entender. Y el tipo se levanta a las 4 de la mañana, ya se sopaipilla y sale con las muletas, con la sopaipilla y sale con los dos niños a las 6 de la mañana, sale con los dos niños chiquititos que son de segundo y tercero básico, creo que son chiquititos, 7, 8 años, y se para en la calle a vender una sopaipilla y a veces no vende ninguna sopaipilla porque como no puede caminar y las tomas están en los cerros, les cuesta bajar, les cuesta subir, se pone una callecita a vender. La otra vez me decía que un día ganó 2.000 pesos. Un día ganó 2.000 pesos, todo lo que ganó. Gente pobre, absolutamente pobre. Y entonces, para los chiquillos, cuando les vengan a ofrecer un día, hoy si tú vendís droga, te va a ganar 1.000.000 de pesos en el día, o 500.000 pesos en un día. El ambiente produce todo un tipo de arrastre muy fuerte. Y nosotros, sin necesidad de estar en eso, sí también tuvimos un ambiente. O los amigos no nos invitaban a salir, o los amigos no nos invitaban a tomar un traguito, no nos invitaban a irnos de farra. A todos nos ha pasado en un momento que los amigos, las amigas, los compañeros de trabajo, los socios, nos invitan. Y a veces no nos invitan a cosas muy buenas, pero a veces tampoco nos invitan a cosas tan malas. Pero esas cosas que no son tan malas igual nos sacan de lo que Dios quisiera para nosotros. Entonces, vivimos en un ambiente que nos rodea, pero al mismo tiempo vivimos bajo el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna el sistema, el que gobierna este sistema. El que gobierna este sistema no es Dios. ¿Qué es lo que gobierna Dios? Dios gobierna el universo, permite que salga el sol, que exista, qué sé yo, el clima, que exista un montón de cosas. Pero la vida en sociedad, esa la gobierna Satanás, porque es el príncipe de este mundo. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Dios nos saca, y seguimos viendo en la sociedad, pero con otros parámetros, con otros principios, que es lo que Él nos da. Voy al siguiente. Pero
Vivíamos según los deseos de la carne. En Efesios 2:3 dice que queríamos hacer lo que nos daba gana, lo que nos apetecía. Seguíamos los pensamientos de nuestro corazón, o sea, lo que más nos gustaba. Y nuestra naturaleza era la de hijos de ira. O sea, la paga del pecado es muerte. Y lo que nos correspondía era la muerte. Estábamos muertos en delito de pecado, pero todavía no nos habíamos muerto al sepulcro. Pero una vez que nos moríamos al sepulcro, ya no había vuelta que darle, íbamos a vivir la ira del infierno, de estar lejos de Dios para siempre. En otras palabras, continuamente nosotros caminábamos equivocadamente, andábamos errados. No sé si a alguno se le ha perdido un niño chico. A mí, gracias a Dios, nunca se me perdió uno de mis hijos, que recuerde. Pero sí yo me perdí cuando chico. Y yo me perdí cuando mi papá trabajaba en la Cámara de Diputados y además a mi mamá le encantaba una vez al mes que salíamos al centro, a comer al centro, a tomar once, al Café Paula, a todos esos lugares. Y sí, a los Jovelinos y Falabella a comprar cosas. Y mi mamá estaba vitrineando. Y yo vi que un caballero pasó y que me pareció tan divertido y me fui caminando detrás. Y no me encontraba. Y la desesperación era terrible. La desesperación y yo no supe qué hacer. Y cuando llegué a la Plaza de Armas caminando, voy donde un carabinero. Yo sabía que mi papá en la Cámara de Diputados tenía muchos carabineros conocidos y amigos. Le dije, oiga, oiga, mi papá, amigo suyo, le dijo un carabinero. Y el carabinero no conocía a mi papá. Le dijo, ah, sí, ¿por qué amigo? Porque mi papá trabaja en la Cámara de Diputados, en el Senado, y mi papá se llama Jorge López, y yo estoy perdido. Yo tenía, la verdad es que debo haber tenido 4 años, por ahí tengo que haber tenido 4, 5 años tal vez. Y los carabineros me tomaron, me llevaron a un lugar, se contactaron y mi papá llegó a buscar. Mi papá lloraba, mi mamá lloraba porque se había perdido el chiquillo. A veces nosotros, por querer pasarlo bien, hemos perdido tanto. Hemos perdido cosas que realmente nos importan. Hemos perdido a veces la familia, a veces hemos perdido las amistades, a veces hemos perdido gente que realmente es buena gente con nosotros y nosotros lo hemos perdido porque hemos sido arrastrados por todo este tipo de cosas. Pero en medio de eso se apareció la gracia, el regalo de Dios, el regalo inmerecido del Señor. Y ahora estamos para vivir bajo los estándares de Dios. Hemos sido exaltados con Cristo, porque para nosotros era imposible cambiar nuestro estilo de vida o nuestras tendencias, pero Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia, Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Nos dio vida con Cristo, o sea, quitó nuestros pecados, nos resucitó con Cristo, nos da una vida eterna y ahora nos sentó en los lugares celestiales, nos dio el poder para hoy día vencer el mal y saber que pase lo que pase, vamos a la presencia de Dios. Yo no le tengo miedo a la muerte, no me angustia la muerte, porque sé, tengo certeza, lo dice la Biblia no sé cuántas veces, que tengo vida eterna, que cuando me muera me voy con el Señor. Y perdonen que se los diga, ustedes serán muy simpáticos, prefiero al Señor, prefiero al Señor. Mi familia podrá quererme mucho, pero yo prefiero al Señor. Y una vez cuando estaba en la primera iglesia bautista, el pastor López me retó, bien retado, porque yo dije desde el púlpito adelante, hermanos, no tengo miedo a morir, si tengo que morirme hoy día, me voy feliz. Y me dice, ¿cómo te ocurre decir eso a la gente? No tengo temor a morir, no tengo temor a la muerte, porque sé que me perdonó, soy perdonado y seguiré perdonado. Ah, pero en en este tránsito me he equivocado, sí, he pecado, sí, pero cuando el Señor pecó, me perdonó los pecados del principio, me perdonó los de ese tiempo y los que vienen por delante. Me perdonó los pecados de antes, los de hoy y los de mañana, porque Dios nos juega. Si nos transforma, nos transforma. Si nos perdona, nos perdona. No es que Dios nos, como muchos hermanos de la iglesia pentecostal, que es la formación que tienen, dicen que Dios nos perdona hasta que pequemos. O sea, si usted hace decisión de fe, ahora sale del templo y pelea con la señora, o pelea con el marido, o pelea con un hijo, se le acabó la salvación. No hay más. El Señor sabe lo débiles que somos.
El Señor sabe que somos perdonados para siempre. Ahora, cuando tengamos que dar cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos que dar cuenta, tenemos que pedir perdón por todas aquellas cosas. Para nosotros no era posible cambiar el estilo de vida, pero el Señor la cambió. Hemos pasado de una existencia dominada por los demonios a una existencia gobernada por el Espíritu Santo, dominada por el Espíritu de Dios. Ahora vivimos en el poder del Señor. ¿Y qué hicimos nosotros para eso? Nada, 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 nada. Dios, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así dice la Biblia, con su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo el mérito es de Dios. No hay ningún mérito que sea nuestro. Todo el mérito es del Señor. Él nos buscó. El Espíritu Santo nos convenció. Él nos llamó. Él nos invitó. Él nos convocó, nos perdonó, nos transformó y nos dio vida nueva. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no adorarlo? Cómo no vivir feliz? El creador del cielo y las estrellas, de las miles de galaxias, de las miles de galaxias y de miles de estrellas, miles de planetas, miles de asteroides, de un mar tan profundo, de lo que existe, nos miró con nombre y apellido. Decidió en un segundo de la historia dejar todo a un lado y vino para nosotros. Y vino para cambiarnos, transformarnos y darnos vida eterna. Por eso es que no podemos de ninguna manera olvidarnos de la grandeza del Señor. Hemos sido llamados para servirlo, para trabajar para Él, para vivir y morir, vivir y morir por Él, porque Él es bueno, porque su misericordia es maravillosa.